Ya, dame un segundito, entonces denme un segundito, que voy a buscar alguna figura para comenzar. Bueno, bueno, usted me va, voy a tratar de responder rápido y usted me pregunta si no respondo en forma tan precisa la consulta. En particular, me voy a centrar en la zona central de Chile. Aquí está la latitud, entonces 25 más al norte y más o menos Santiago está como los 33. Estas líneas indican la extensión de los terremotos. La extensión de los terremotos antiguos, como hemos visto en el curso, se hizo en base a la lectura en casi todo lo que está acá. Este es un paper muy clásico de Susan Beck, estaba Edgar Kausel, que era creo que está Barrientos también de coautor, y otras personas. Fue liderada por Susan Beck y fue publicado en el año 88, pero más o menos hay un montón de trabajos, bueno, este es el esencial, pero hay otros que siguen la misma idea. Entonces, en este trabajo se retoma una idea de los años 70, que fue más o menos ver los terremotos históricos para ver cada cuánto se repetían. Y bueno, los terremotos históricos, la forma de saber su extensión era a partir de las crónicas de los daños. Como la extensión también además se podía obtener una magnitud. Y cuando se hizo en las décadas del 70, se comenzó a encontrar esto, que 1500, acá el EGI son los años, entonces 1575, 1647, 1730, 1822, 1906, 1985, como que hay un salto que es más o menos en el mismo periodo de años. Entonces, en base a eso, eh, se han hecho algunos promedios y se dice que los terremotos más o menos ocurren cada una cierta cantidad de años. Entonces, en particular, antes del terremoto del 85, esto estaba muy en boga, entonces calcularon 1906, 1822, 1730, 1647, 1575, se hizo un promedio y en la zona central más o menos los terremotos ocurrían cada 80 y tantos años con alguna desviación estándar o desviación. Y entonces ocurrió en 1985, bueno, y todo coincidía. El problema es que esa idea de que los terremotos tienen esa periodicidad es un poquito, tiene mucho a priori. Entonces, cuando uno hace esto, esta misma figura, uno puede ver que aquí toman 1985, ¿por qué no toman 1971? Entonces, y las barras de los terremotos históricos fueron hechas con algunos ciertos a priori, entonces no es Profe, muy esas bueno líneas son las líneas de fractura, ¿verdad? Onda, va de allá hasta allá la fractura. claro, de la zona de ruptura, del largo. Okay. Entonces, por ejemplo, 1730 tú lo sumaron en esta línea, ¿y por qué no lo sumaron acá si yo me paro en los 31, 32? Es un terremoto muy grande para compararlo con estos otros. Entonces, Tengo una otra duda, ¿por qué hay puntos de interrogaciones? Porque no se sabe con certeza dónde fue esto. Se sabe que fue como en este rango, pero podría ser un poco más, poco menos, una cosa así. porque no hay mucho antecedente histórico y acá hay otro a priori muy fuerte. Y es que, y es que estos terremotos todos tú lo estás colocando en el contacto. Y cuando tú te vas para atrás ves el tipo el daño, es muy difícil saber si ocurrió en el contacto o fue un terremoto profundo, por ejemplo un terremoto intraplaca profunda e intermedia. Particular no me acuerdo, eso 1796, un terremoto porque en alguna crónica dice que hubo un terremoto, nada más, pues entonces colocaron esa línea y unos signos de estar medio colocándolo algo. Así con poca certeza de que hubo uno ahí. Y 1647, que tiene un signo de interrogación y por suerte,
porque, por ejemplo, este terremoto se ha vuelto a estudiar. Este terremoto tiene alguna fama porque en 1647 en Chile había habían pocos españoles, pocos criollos, poca gente que escribiera, ese es el problema. Entonces, la poca gente que escribía estaba principalmente en la ciudad de Santiago. Y ahí ya habían llegado los religiosos, entonces estaba el famoso Cristo de Mayo de la iglesia, y es medio famoso por eso, porque Cristo dice, le enterró la corona en el cuello y se ha hecho medio famoso este terremoto. Pero este terremoto ahora se piensa que ocurrió dentro de la placa de Nazca, entonces no ocurrió en el contacto, entonces no tiene nada que ver con este monito que nosotros hacemos, que el empuje es cada más o menos 80 años. Todas esas cosas han cambiado. Entonces, si yo miro esto y lo reestudio, en realidad veo que no, esa periodicidad no es tal. Obviamente hay algo físico de que si una zona rompió hay que esperar un poco para que vuelva a romper, pero que de ahí a tomar este promedio fue algo muy antojadizo que se hizo hace como 50 años y que ahora en realidad hay que mirarlo con mucho cuidado. Y yo no soy partidario de eso en particular, de que los terremotos ocurren cada un cierto número con un periodo muy fijo. Eh, ¿Por qué no? Porque es medio antojadizo, hay un a priori muy fuerte. También depende de donde uno se para, se cuenta, se va ajustando la cuestión para que resulte. Así que yo no confío mucho en eso. Es un tema totalmente en discusión que yo creo que está en evolución porque hay algunos que lo siguen creyendo. Entonces, hay un montón de gente que a mí me duele un poquito la guata, pero eh, por ejemplo, salen diciendo que en la zona central el próximo terremoto es como en el 2050, porque el último fue en 1985, pero yo eso no lo creo, no lo creo. Yo creo que esa distribución periódica en base a estas observaciones es un poquito antojadiza, porque hay terremotos intraplaca probablemente acá metidos, intraplaca profunda intermedia, y porque estos muy grandes alteran toda la secuencia. Entonces, esto sí, ahora se sabe con estudios de paleosismología que los muy grandes, como este, igual, ocurren más o menos cada 300, 500 años. Entonces, y entre medio pueden ocurrir varios hechos que generen mucho daño, pero decir que todos ocurren más o menos cada una cierta periodicidad es un poquito, yo no, hay alguna física, o sea, hay una tendencia, o sea, sí hay una tendencia, pero no es algo que uno pueda acertar o aseverar con mucha precisión. Entonces usted dice que predican dioses falsos. Eh, no, pues lo que pasa es que la ciencia, como yo le he tratado de explicar, va evolucionando. Entonces, uno tiene que estar ahí, eh, como hacer clase arriba de un barco en una marea. Uno tiene que ir ahí tratando de no caerse, no se vayan cayendo las teorías, pero siendo capaz de irlas modificando. Yo creo que ya hay suficiente ejemplo para ir mostrando que los terremotos no son tan periódicos como se cree, porque, como te mencionaba, hay diferencias entre terremotos, megaterremotos, hay diferencias entre terremotos que ocurren en el contacto, dentro de la placa, hay procesos físicos que antes no se conocían, como son los terremotos lentos, que pueden liberar energía y en ninguna parte quedó el rastro de ese terremoto, etcétera, etcétera. Entonces hay varios antecedentes que a uno le permitirían decir que esa idea de los años 70, por lo demás, eh, no, no hay que confiar mucho en ella, hay que tomarla como un antecedente, pero no mirarlo mucho más. Y el otra pregunta que tengo, ¿por qué en esta tabla no está incluido el terremoto de 1960? Eh, que no sé bien, 37. Lo que pasa es que está más al sur, si no me falla. Tendrían que haber colocado el terremoto que ocurrió el día antes, que fue un 8.2 en Concepción, que estuvo frente a Concepción y que iría, creo que más o menos por acá, no, ahí no me acuerdo bien la latitud de Concepción. ¿En una de Pero esas sería ese esa línea terremoto, punteada? ¿O nada que ver? no, ese es el terremoto de 1939, pero es un terremoto intraplaca profunda intermedia. Y por Ah, suerte ellos ya lo sabían, por eso lo colocaron ahí segmentado. Es que Valdivia creo que está más al sur, ya por eso no lo colocan. Pero ah, si ya.
si uno mira las mismas líneas que colocan, generalmente no colocan ese terremoto, que fue el día antes, fue un 8. Entonces, hay un montón de cosas que uno los coloca en unos eventos, otros los sacan. A ver, si yo miro esta, seguro que van a faltar algunos. A ver, denme un segundo. Bueno, quizás no falte ninguno. Pero bueno, a veces colocan uno, otros desaparecen porque, porque tienen el a priori de que esto es más o menos recursivo. Ahora, hay cosas físicas, sí, por ejemplo, esenciales. Por ejemplo, en esta zona, que es lo que nosotros llamamos como norte chico, no, desde 1922 no hay ningún terremoto, no hay ninguna línea grande. Entonces, eso sí, eso es la idea del gap sísmico, o sea que hay un gap y podría ocurrir un terremoto, sí, porque hace rato que no ocurre uno, entonces físicamente uno esperaría que ya se ha acumulado deformación y en general eso ahora se está midiendo con los datos GPS. Entonces, los datos GPS además muestran que esta zona está parcialmente acoplada, entonces aquí podría caber un terremoto. Eso es un gap, la idea del gap sísmico. Lo que pasa es que el concepto del gap sísmico se mezcló mucho con periodicidad y ahí está el problema, que los terremotos no son periódicos. Empujar un refrigerador y cuando el refrigerador va saltando, que es una cosa mucho, mucho más homogénea de lo que son el contacto de placas, eso no es homogéneo, no son todos los saltos periódicos, a veces salta para allá, salta para acá, porque es un comportamiento demasiado no lineal por producto de la fricción. ¿No? El contacto no es homogéneo. Como no es homogéneo, eh, hay mucha no linealidad en el proceso. Y los terremotos, obvio que pasa eso, además acá hay que pensar que está el efecto de la temperatura, cómo cambia el comportamiento del medio, y está la presencia de agua, bueno, que son partículas muy húmedas, entonces eso también en algunas partes mejora la fricción y en otros no. Entonces, todo ese comportamiento no es, es demasiado heterogéneo para que sea un empuje muy, muy periódico. Era la buena voluntad que se tenía en la década del 70. Hay que pensar que en la década del 70 recién se estaba aceptando la tectónica de placas. Entonces, con eso se hicieron hipótesis que representaban en forma muy sencilla la realidad, la física del problema. Y la física del problema nosotros hemos aprendido que ha cambiado mucho. Entonces, como ya sabemos que la física es mucho más compleja, que cuesta confiar mucho en esas simplificaciones tan grandes como que los terremotos son periódicos. Eso. ¿Tiene alguna otra consulta? ¿O se entendió la respuesta? No, se entendió, profe. Ya, súper. ¿Sobre esto hay alguna otra consulta? Bueno, voy a tratar de introducir un pequeño concepto, está todo relacionado, pero es para la última parte del curso. Aquí vamos a tener que tratar de imaginarnos un poquito, porque voy a tratar de explicarles algo que me ha hecho un poco leso durante todo el curso. Cuando el terremoto, bueno, ahí estábamos viendo esos largos de ruptura, es decir, el terremoto comienza en un punto y la ruptura comienza a avanzar y avanza a una velocidad que por suerte la sismología le coloca nombres medio obvios que se llama velocidad de ruptura. Entonces, y en promedio uno asume que la velocidad de ruptura es como 3 kilómetros por segundo. Eso también tiene una dispersión. También ese número viene de cuando las cosas uno pensaba que eran más sencillas, pero es probablemente un buen promedio. Es un buen promedio de la velocidad a la cual va avanzando el movimiento. Es decir, ustedes tienen que imaginar que, está, por ejemplo, si el contacto de placas, terremotos que ocurren más frecuentes. Entonces comienza en el hipocentro, la ruptura. El hipocentro es solo el inicio. Y de ahí el movimiento, que en este caso es un movimiento que va hacia el oeste, no es instantáneo, no se mueven los 300 kilómetros instantáneamente, sino que comienzan en un lado y de ahí se comienzan a deslizar hacia el oeste y esa velocidad a la que avanza
en promedio uno asume que es 3 kilómetros por segundo. Entonces, por ejemplo, el terremoto de Valdivia, que tuvo una extensión de 1000 kilómetros de largo, esos 1000 kilómetros no se movieron instantáneamente, sino que se fueron, y aparentemente la ruptura fue hacia el sur, entonces 1000 kilómetros dividido por 3 kilómetros por segundo da como 300 segundos, bueno, un poquito más, 300 segundos son como 5 minutos. Entonces, como 5 minutos que todo el terremoto se fue moviendo. Esa es la velocidad de ruptura. Pero también hay otra velocidad en esto. Cuando el terremoto parte, ¿cierto? Un bloque o sea, ese punto, a ver, voy a tratar aquí, aquí yo, por ejemplo, no sé si me están viendo. Tengo un libro, entonces voy a colocar, justo aquí a la mano tenía dos clips, tengo dos clips. Entonces imaginemos que los clips, y no sé si se ven, que los clips imaginemos que son la placa sudamericana. Entonces, cuando viene el terremoto, los clips se mueven, avanzan hacia el oeste. Esa es la placa sudamericana. Pero como va a una velocidad de ruptura, primero se mueve un clip, el que tengo más, no sé, a mi lado, y después se mueve el otro clip. Y esos clips se van moviendo de acuerdo a un avance que está dado por la velocidad de ruptura, 3 kilómetros por segundo. Pero cuando el clip se mueve, también se mueve a una velocidad. Y esa velocidad a la cual se mueve el clip es menor, son metros por segundo. Y si uno le llama uno slippery rate, velocidad de deslizamiento. Velocidad de deslizamiento. Entonces, en el terremoto, en la ruptura, uno tiene como dos dimensiones, la velocidad que va avanzando la ruptura y la velocidad que ese punto se queda moviendo. O sea, por ejemplo, la ruptura ya dio la información y el punto se siguió moviendo. No sé si se entiende. Sí, profe. Sí. Ya, qué bueno. Qué bueno. Entonces, hay dos velocidades y para que ustedes lo retengan. Lo que pasa es que uno cuando uno hace sismología, y también esta cuestión viene porque la sismología nace de las cosas simples que se hacían en la década del 70 con datos telesísmicos que se miraban de lejos, el terremoto se ve como un punto. Entonces, al verlo como un punto, no está la dimensión de la ruptura ni nada. Entonces, hay una pura velocidad que se mezcla, pero en realidad el terremoto tiene dos velocidades, tiene como dos dimensiones de la velocidad. Y eso hace que si uno lo simplifica, eso al máximo, y asume que, a ver, ¿cómo lo hago acá? Hay que hacerlo con este modo, hay que hacer, imaginar. Entonces, como uno asume eso, uno va a tener dos velocidades, por lo tanto aparecen dos tiempos, aparecen dos dimensiones del tiempo, la duración total de la ruptura y la duración de cuánto cada punto que se va moviendo se queda moviendo hacia el oeste, en este caso, se queda moviendo la ruptura. Por ejemplo, imaginen, se me acaba de ocurrir un ejemplo, no sé si será bueno, ese cuando tienen las fichas de dominó y la ficha de dominó comienza a avanzar. Uno la bota una y después comienza a botar la otra. La ruptura total sería el avance de la ficha. Esa es la ruptura total. Ahora, es medio rígido acá el sistema, así que no es muy bueno el ejemplo, pero la ruptura total va a depender de todas las fichas que uno tiene y va a tener una velocidad a la cual se va cayendo. En este caso, lo que yo les digo, que hay otra velocidad, que es la velocidad de deslizamiento, que va a ser la velocidad que tiene cada ficha. Entonces, ese es como lo que se llama slippery rate. Entonces hay dos tiempos, el tiempo en que la ficha cae y el total. Ahora, en este caso, como todas las fichas son rígidas y todo, es todo muy, muy lineal, pero en los terremotos no. En los terremotos es diferente y aparecen esos dos conceptos de tiempo. ¿Bien? Los animales acá, no sé qué miércoles les pasa, si pido disculpas si hay unos ruidos medio raros, de hecho. Entonces, esos dos tiempos hacen que uno en el sismograma tenga claramente identificados dos tiempos, el tiempo total del terremoto y la otra información que también queda asociada en la duración de las ondas, etc. Entonces, están esos dos tiempos. Y cuando uno eso lo pasa a la dimensión de la frecuencia, es decir, ahora cuando yo lo quiero mirar en frecuencia,
uno lo que trata de hacer es esto, yo lo estoy explicando así muy, muy sencillo, es tomar dos dimensiones del tiempo que están de alguna forma convolucionadas esa información en el sismograma y uno lo pasa a la otra dimensión, a la dimensión de la frecuencia. Lo que va a aparecer, si es que se acuerdan de las transformadas de Fourier, es una función, ¿cómo se llama esta función? Es una función, ay, se me olvidó. Una función, esta función que tiene un nombre, y el seno de lo que está acá adentro dividido por, puta, se me olvidó todo, se me olvidó toda la geometría, de todo lo que está acá adentro, es un seno cardinal. Entonces aparece una función que es un seno cardinal, y si esa función de un seno cardinal uno la grafica, va a aparecer esa función en el espectro de Fourier, y que uno después la aproxima por un plató y una caída, que es esto que yo estoy colocando acá. Y lo que ocurre es que en el sismograma después uno va a tener muchas líneas, y esa idea de la ruptura total queda esa información indicada en el espectro de Fourier en dos ventanitas que tienen relación con los tiempos total del terremoto, que son esta caída de acá y de acá, entonces esos quiebres, y que en la práctica uno lo resume en uno solo, y es lo que se llama la frecuencia esquina. Entonces queda ese quiebre y esa caída. Pero ¿de dónde viene toda esta idea, o toda esta información, o toda esta característica de que los espectros del sismograma de un terremoto tienen un plató y una caída? Vienen porque ahí está la información temporal. Entonces, el espectro el espectro de la frecuencia, dual al tiempo, es capaz de dar esa información temporal la da, y en particular acá hay un quiebre que es la frecuencia esquina, y esa frecuencia esquina de alguna forma nos da la información de la duración del terremoto. Aquí, cuando uno habla de frecuencia esquina, lo resume esos tiempos que yo les mencionaba en uno solo, pero uno podría encontrar lo que se llaman dos frecuencias esquinas, una asociada al tiempo de ruptura y otra asociada al tiempo de deslizamiento de una partícula. Eso. ¿Se habrá entendido algo? A menos que se entienda la idea, y si alguien lo quiere profundizar, lo podemos ver más en detalle. Pero lo importante es que se entienda la idea y entiendan el concepto de frecuencia esquina. ¿Una consulta? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, claro. Voy a tratar de repetir acá. Entonces, a ver. Voy a simplificarlo. Vamos a llegar a un mono. ¿Dónde tenemos un buen mono? No tenemos ni un buen mono. Voy a tratar de explicarlo al revés, o de otra forma. Cuando uno tiene el sismograma, esos que mirábamos al inicio del curso, los sismogramas van a tener la información de la duración total, una forma de la duración total del terremoto. Lo que pasa es que yo al principio traté de explicar que la duración total es una combinación de dos duraciones, de la ruptura total y la ruptura de un punto cuando se queda moviendo. Por ejemplo, yo tengo acá, imaginemos que, lo que tengo arriba del libro azul es Sudamérica. Entonces, una falla normal. Y arriba es Sudamérica. Entonces, cuando esto avanza, que avanza hacia el oeste, no lo hace en forma, todo el bloque, por ejemplo, de 1000 kilómetros, no lo hace en forma instantánea, sino que se mueve una parte primero, la del hipocentro. Entonces, ahí yo estoy moviendo mi celular. Y después se mueve la agenda. Y así va avanzando hacia algún lado la ruptura, y si la ruptura es bidimensional va hacia el norte o hacia el sur. Y esa velocidad va más o menos a 3 kilómetros por segundo. Pero el celular se comienza a mover, y ese tiene una velocidad de metros por segundo, y cuando la ruptura llegó acá, ese se puede estar moviendo, y este también se está moviendo a una cierta velocidad
que es la velocidad de deslizamiento. O sea, hay dos dimensiones en la ruptura del terremoto. Cuando la ruptura llega la información de que se rompe y después cómo ese punto se queda moviendo. Y eso hace que el terremoto dure un determinado tiempo. En la práctica, esa duración esa información queda en el sismograma en el tiempo. Está ese dato. Está cuando nosotros miramos el sismograma y yo ojalá, espero que se acuerden, bueno, y si no, la percepción. Entonces, cuando ustedes perciben un terremoto chico, dura poco, y cuando se perciben uno grande, dura harto. Entonces, la duración del terremoto está en el movimiento del suelo. Y si uno hace una transformada de Fourier, que es tomar el tiempo y verlo en el espacio de la frecuencia, uno lo puede aproximar, aparecen unas rayas, que ya en la última tarea se van a dar cuenta que son mucho más complejas que estas que están aquí en la figurita. Pero uno tiende a ver que acá hay una amplitud y acá hay frecuencia, que los espectros de los terremotos tienen una parte que es más o menos plana y luego viene un decaimiento. Y eso parte aquí en un punto, hay un quiebre que es lo que se llama la frecuencia esquina. Y la frecuencia esquina tiene la información de la duración del terremoto. Entonces, si uno quiere estimar cuánto es la duración del terremoto, uno puede calcular el espectro del registro, tomar esa frecuencia, dividir la frecuencia, uno dividido por la frecuencia, entonces como la frecuencia tiene unidades del inverso del tiempo, si uno hace 1 dividido por la frecuencia esquina, va a obtener un tiempo, y ese tiempo uno lo puede aproximar al tiempo del terremoto. Es decir, un terremoto que dure más va a tener una frecuencia esquina más chica que uno que es más grande. Eso. Y eso, de todas formas, lo van a ver en la última tarea del curso. Y no sé, Rogelio, ¿sabes cuánto hablo? Porque no sé, en la clase, en la auxiliar ya están viendo magnitudes, ¿cierto? Sí, profe, yo el miércoles vi todas las magnitudes. El ¿Y local, esto lo alcanzaste a ver o no? sí, todas, local, superficiales, del cuerpo, W. Pero la magnitud de momento, para Sí, verla también, también, ya, también. Sí expliqué el platillo y cómo calcular el momento para calcular la magnitud de momento. ya. Entonces, esto que yo estoy tratando de explicar, también lo ha tratado de ver Rogelio, y va a tener que quedar claro, sí o sí, cuando hagan la última tarea. Pues la última tarea les vamos a dar un registro en el tiempo, van a tomar eso, van a calcular su momento sísmico, y hay una de las subpreguntas que generalmente colocamos, pero que coloquemos ahora, es que identifiquen la frecuencia esquina y con eso más o menos tengan una idea de cuánto es el tiempo total del terremoto. Ya, profe, ahora me quedo más claro. Gracias. Ya, súper. Entonces, cuando ahora uno mira un terremoto chico y un terremoto grande y compara su espectro de Fourier, uno lo va a aproximar a esta figura que está acá, en la cual el terremoto más grande va a tener amplitudes más grandes. Eso es así. Hay un decaimiento que es con omega a la menos 2, o sea, la amplitud en frecuencia tiene un comportamiento muy ordenado, y eso se asume que es por su comportamiento fractal, y después de eso cae aquí siempre esta pendiente, siempre omega a la menos 2. Pero esa frecuencia esquina, que tiene información del tamaño, se va moviendo por una línea que es omega a la menos 3. Entonces el más grande tiene la misma forma, un plató y una caída, pero como que crece así, como en diagonal, siguiendo un omega a la menos 3. Y este omega a la menos 3, ese punto tiene información del tamaño del terremoto. Eso es lo que yo les decía. ¿Y por qué es con omega a la menos 3? Porque en el fondo el terremoto tiene 3 dimensiones. Una que está asociada al área, entonces ahí hay 2 dimensiones, y otra a cuánto desliza. Y esa es la tercera dimensión. Entonces yo puedo tener acá de nuevo mis placas. Y todo esto, imaginemos que todo esto es lo que se mueve, toda la agenda. Entonces ahí van a haber 2 dimensiones. Entre más grande la agenda, mayor va a ser el terremoto, pero también va a estar la dimensión de cuánto desliza. Y esa es la tercera dimensión que nos define el tamaño de un terremoto, y por eso esto crece de esa forma. Y crecen así de ordenado en lo que se llama la ley de escala. Entonces, la ley de escala nos indica
que todos los terremotos van a tener esa forma. Eso ya se propuso en el año, también, todo en el año 69, pero eso sí, este sí que se ha hecho, rehecho, vuelto a hacer, y más o menos funciona. Y aquí viene la parte, ya después de todo eso, una parte muy aplicada, porque probablemente acá los que son ingenieros, no sé, les puede tocar construir, no sé, alguna obra de ingeniería que sea muy relevante y tienen que hacerla de tal forma que resista el movimiento del suelo. Entonces, ¿y qué movimiento del suelo van a generar? Bueno, va a depender uno de la vida útil de la obra. Si la vida útil de la obra es corta, van a tener que jugar con lo que preguntaba el compañero antes, que son los periodos de recurrencia, para saber qué terremoto le va a tocar. Probablemente si una vida útil corta, puede que le toque un terremoto magnitud 8, 8 y medio. Pero si van a diseñar algo, que la idea sea que tenga una vida útil de 100 años o más, van a tener que diseñar para un terremoto muy grande, tal vez como 1730 o más grande, que va a ser un 9 y tanto. Y del 9 y tanto no hay ningún dato de cómo es el movimiento del suelo. Entonces, ¿cómo uno puede conocer el movimiento del suelo para poder hacer ese diseño? Porque sin ese movimiento del suelo no podemos hacer ese diseño, porque ese diseño lo tenemos que hacer de tal forma que resista ese terremoto grande. Y si la vida útil es muy grande, que resista un terremoto muy, muy grande. Por ejemplo, cuando se diseñaban reactores nucleares, cosa que después de lo que pasó en Fukushima y en Chernobyl venían medio en caída por lo peligroso que son, por lo contaminante que pueden llegar a ser los reactores nucleares. Lo que aceptaba un poco la humanidad es que los reactores nucleares se diseñaran para el terremoto más grande que puede ocurrir en 10.000 años. Entonces, ahí hay que imaginarse cómo va a ser el terremoto más grande en 10.000 años, y ahí viene lo que hablábamos al principio del curso. Si yo me voy a ese extremo, por ejemplo, en la zona central, ¿qué colocaré? El terremoto de Valdivia, así un 9 y medio, pero puede que en 10.000 años haya un terremoto más grande que el de Valdivia. Si el de Valdivia es el más grande hasta ahora, pero no hay forma, no hay un estudio, no hemos trabajado en eso para poder decir, es que en realidad un 9 y medio, bueno, puede haber otro más grande, un 9,7, un 9,8, y ahí ya comienzan también, uno se comienza a poner el límite de terremotos tan grandes que cuesta imaginarse. Y uno piensa que hay condiciones físicas de barreras, el concepto de barreras, pereza, que pueden hacer que los terremotos por condiciones físicas, no puedan seguir propagando su ruptura en forma infinita hasta generar un terremoto enorme. Bueno, todo eso se discute, ya, pero ese es otro tema. Entonces, el tema que yo les quería mencionar es que llegamos a terremotos tan grandes, o pueden ser chicos, pero en lugares donde no tenemos datos de cómo se mueve el suelo. Entonces, para tener una aproximación de cómo se mueve el suelo, uno puede utilizar esto, que son las leyes de escala. Entonces, yo sé cómo se mueven los terremotos chicos, puedo extrapolar esto a los terremotos grandes, ya sé entonces cómo es su comportamiento en frecuencia, y con eso ya tengo una información muy importante para llevar esa información al tiempo y generar lo que se llama un acelerograma artificial. Eso es una de las técnicas que se usa bastante para proponer movimientos del suelo ante terremotos que no tenemos. Entonces, el valor de eso y por qué lo podemos hacer es porque los terremotos tienen sus leyes, y una de ellas que la cumple más o menos bien es la ley de escala. ¿Una consulta? Mientras, si piensan, ojalá una consulta, aquí hay un ejemplo dice espectros de P. Entonces uno toma la ventanita de la onda P, hace una transformada de Fourier y va a tener estas líneas que están acá. Acá los registros están suavizados, en realidad el movimiento es mucho más feo incluso. Y si se fijan acá, los más grandes son los que van subiendo, y la diferencia entre este plató y esta caída se va corriendo hacia la izquierda y se corre con una tendencia de omega a la menos 3. ¿Ya? Y lo que aparece en la derecha es que como que los compactaron, así los normalizaron, pero siguiendo
la tendencia de omega a la -3 y quedan todos más o menos claro que todos los terremotos tienen la misma conducta, un plató y una caída. O sea, espectralmente los terremotos sí siguen un orden y gracias a ese orden nosotros podemos imaginar o anticipar un poco cómo va a ser el movimiento de los terremotos de los que no conocemos. ¿Sí? Sí, es el desafío para la ingeniería. Para la ingeniería no es, el desafío es cómo va a ser el movimiento del suelo para lo que ustedes están diseñando. Eso es lo que hay que responder. Entonces, para responder eso, bueno, hay algunas cosas que mirando los datos del pasado, los datos actuales, uno encuentra algunas cosas que sí se cumplen bastante y una de ellas es la ley de escalamiento. La otra que es más difícil y que es más entretenida también, todo entretenido, es lo que me preguntaban al principio de los periodos de recurrencia. Uno ya quisiera periodos de recurrencia para decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero va a durar 5 años, entonces 5 años no va a venir el terremoto porque los otros gallos dijeron que era cada 80 años. Lamentablemente no es así. Pero, pero así uno lo hace, en realidad uno tiene que hacerlo y lo que pasa es que como la física no está bien cubierta, comienza uno a trabajar en base a probabilidades. Y entonces ahí uno tiene que tomar decisiones en base a probabilidades y el diseño de la estructura también se hace en base a probabilidades y uno coloca condiciones más estrictas de las probabilidades dependiendo del tipo de estructura. Si fuese un reactor nuclear, por ejemplo, uno coloca probabilidades muy bajas de que ocurra un terremoto más grande del que uno está, entre comillas, anticipando. Entonces, por eso uno aparece en esos periodos de recurrencia más grandes. Pero si una estructura más chica, aparecen, uno le da probabilidades más grandes de que falle. Igual son chicas, pero les da opciones que suena raro, uno lo estoy planteando al revés. Pero efectivamente uno, por ejemplo, los edificios tienen más probabilidades de que fallen que un reactor nuclear. Es un poco que la sociedad acepta ese tipo de cosas. Y eso es lo que uno llama después peligro sísmico, que le explicaré un poquito más cómo se aborda. ¿Tienen alguna consulta? No hay ninguna consulta, quedó demasiado oscuro en vez de haber quedado demasiado claro. ¿Hay alguna consulta? Profe, Sí. hola, con respecto Hola. a la frecuencia que había mencionado antes, como ¿qué frecuencia de qué sería? Como frecuencia de la onda P, frecuencia de la onda S, frecuencia de movimiento del hipocentro o de la placa en sí. No, es la frecuencia de las ondas, es la frecuencia de las ondas, porque tú lo haces, tomas el sismograma, el acelerograma, el movimiento del suelo que te queda registrando en una serie de tiempo. Y lo que uno hace, hace el espectro de la parte que corresponde a la onda P o a la parte de la onda S. Entonces, el espectro que yo le estoy mostrando acá, que está muy esquematizado, es el espectro de una onda de cuerpo, ya sea de la onda P o de la onda S, y es el espectro de las ondas. Y la frecuencia de esa esquina está asociada a ese espectro, por lo tanto, la duración que uno obtiene tiene relación con las frecuencias, con la frecuencia, con la duración de la frecuencia de esas ondas, ya sea de la onda P o de la onda S. No, gracias, profe. Esa era mi pregunta. ¿Hay alguna otra consulta? A ver, espérenme un poquito, no sé que hay tanto ruido, ¿no?
Disculpen. ¿Hay alguna otra consulta? Ya, miren, yo lo que les pido es que por favor retengan, porque pienso que puede ser útil en todo, el concepto de ley de escala. Ley de escala es un concepto que los terremotos chicos siguen espectralmente un comportamiento que uno lo puede, que lo va a seguir todos los terremotos, los grandes, los chicos tienen ese comportamiento que es esa figurita que está abajo, la última, espectralmente. Es muy importante para la ingeniería, para el concepto del diseño de las cosas, para que ustedes entiendan cuando hagan modelados de lo que sea, de la diferencia entre un terremoto chico y un terremoto grande. Tiene importancia para la geología, cuando la geología trate de inferir y encuentre una falla de un terremoto, las fallas también no van solas, van en un concepto espectral que sigue un orden. Y las fallas son terremotos. Está todo eso asociado a los terremotos, así que también siguen una ley de escalamiento. La ley de escalamiento de los terremotos está por todos lados y tiene ese comportamiento. Así que la naturaleza, por suerte, tenemos algunas cosas en las cuales nosotros nos podemos agarrar y podemos trabajar. Y yo pienso que la ley de escala es una de las cosas bonitas y que nos permite no andar tan a ciegas como a veces uno trata de transmitir sobre los terremotos. Los terremotos tienen su comportamiento y eso fue lo que se dio cuenta aquí, que fue uno de los sismólogos quizás el más notable, de este comportamiento. Y este comportamiento permitió en la década del 70 pasar ese valor de acá del plató, que aquí llamó momento sísmico, a valores de magnitud. Entonces, y ahí aparece el concepto de magnitud de momento. Y eso se hizo el año 74. Entonces, y cuando aparece la magnitud de momento, se puede usar eso para darle un tamaño al terremoto de Valdivia. Entonces, fueron 15 años que uno se diera cuenta que el terremoto de Valdivia era un 9,5 y no un 8,3 en magnitud de onda superficial. Y eso se pudo hacer porque, claro, a fines de la década del 60, la humanidad se dio cuenta de esto, de la ley de escala. Y una cosa que se ha seguido haciendo y que se observa que se repite mucho y que tiene en general un buen comportamiento. Los terremotos en general siguen un comportamiento espectral que es el que está ahí. Ya, eso, ojalá eso les quede. Yo creo que es importante que se retenga. No sé si hay más consultas o si hay alguna otra, bueno, ha habido poquita. Yo, profe, es que no sé si, que lo que pasa es que estoy tomando un ramo que no están pasando algo como, no, o sea, me mencionaron algo en un ramo que se llama física moderna, que la posición, como la incertidumbre en la medida de la posición, es como la transformada de Fourier del momento. Y yo me acordé de esto porque usted está hablando aquí como que la transformada de Fourier no sé, del parámetro de una onda, es como la frecuencia o algo así. O me equivoco. No, es que la transformada de Fourier, es que la transformada de Fourier, por definición, acá abajo va con frecuencia. Entonces, lo que tú ves en el tiempo, una serie de tiempo, le haces una transformada de Fourier, por definición te va a quedar acá abajo en el eje X, si tú quieres, o te lo va a ordenar en alguna frecuencia, en algún tipo de frecuencia. Eso por la definición de la transformada de Fourier. Tú pasas del espacio del tiempo al espacio de la frecuencia. Pero, ¿y qué hace mira, la transformada de Fourier? Imagínate que tiene una serie de tiempo y la serie de tiempo tú la tienes que, la puedes ver como una suma constructiva de senos y cosenos. Eso es todo. Entonces, si los senos y cosenos de distintas frecuencias, distintos anchos de las vueltas, la frecuencia en el fondo, la suma de distintas formas va a tener, se van a sumar constructivamente y van a aparecer las ondas, y en el caso de sismología aparecen esas ondas que son bien como con hartos para allá, para acá, qué sé yo, que no parece sinusoidal por ningún lado, pero en el fondo sí uno la puede pensar como una composición de muchas senos y cosenos, entonces uno tiene que utilizar todas las frecuencias y se va de menos infinito a más infinito y así como lo definió Freud.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que como se ordena la amplitud de esas ondas, de esos senos y cosenos, de las distintas frecuencias, para que aparezca el registro en el tiempo, esa amplitud es que uno tiene que colocar para que se represente la naturaleza, tiene este comportamiento, en el cual todas las frecuencias bajas, desde la frecuencia esquina para abajo, tienen una amplitud más o menos constante, y las altas frecuencias comienzan a decaer. Y eso está en la naturaleza, entonces no es que la suma esa tenga que ser como al azar, sino que tiene un orden, y ese orden es que las frecuencias más bajas tienen una amplitud más o menos constante, y las frecuencias más chicas tienen una amplitud más pequeña que va disminuyendo con omega menos 2 a partir de la frecuencia esquina. Y ese quiebre en la frecuencia esquina tiene que ver con la duración del terremoto. Eso. Ah, No ya, sé si buena. se Sí, se entendió ahí respondió. un poquito mejor. Profe, y esa línea como que sale en el gráfico log U, log omega, esa línea como con una, que usted le decía Sí, un plato y una bajada, eso es como una simplificación de lo que sería el espectro Fourier de un sismo cualquiera, ¿no? claro, claro. Mira, acá está, ahí está ultra simplificado. Eso es como el esquemático. Aquí es el teórico, y a partir de una señal teórica, entonces en esta raya. En la práctica, que no lo tengo, te tengo por, a ver, no. Bueno, a ver. Ah, pero sí, verdad, no, pero espera, sí, aquí lo sé. Y en la práctica, bueno, pues sí, aquí les mostré. Y en la práctica se ve esto. Se ven estas líneas, que están suavizadas en todo caso, pero son estas líneas de acá. Cada línea es el espectro de un registro de un sismo de una determinada magnitud. Entonces, a más grande la magnitud, queda más arriba, todos pensando que están a igual distancia. Entonces, lo que yo me quedé ahí era que aquí uno tira una línea recta y otra línea recta, que es eso de acá. Pero si te fijas, este es el dato real, y el dato real, en todas partes, el espectro que abajo está en frecuencia, tiene un quiebre. Es decir, la naturaleza de las ondas hace que cuando yo hago esta suma constructiva de seno y coseno, la amplitud de esas ondas es más grande en las frecuencias bajas y más chica, va disminuyendo en las frecuencias altas. Y disminuye las frecuencias altas con una pendiente omega a la menos 2, y esa pendiente tiene un quiebre en lo que se llama la frecuencia esquina. Ya, ya. Profe, disculpe, me surgió otra pregunta, es que Sí, como que por favor. no sé si lo estoy bombardeando con preguntas, pero No, por favor, eh, eso sería lo ideal, que bombardear con preguntas. Eh, se me ocurrió, por ejemplo, que esto, por ejemplo, nos dice que un terremoto no podría, yo me imagino una situación en que una placa se sacude tan rápido que eso sería como una frecuencia muy alta, y eso implicaría que tendría como una amplitud chica, como no se levantaría tanto la Tierra, por decirlo así, no se vería tanto en el sismograma. Mira, en el caso extremo de todo esto, de la transformada en Fourier, es, por ejemplo, si tú tuvieras algo tan chico y tan impulsivo que el movimiento sea como una delta de Dirac, que no dura nada. Si ese es el caso, no aparece una frecuencia esquina, aparece una cuestión plana, todas las frecuencias. Pues la única forma que uno tiene para construir una frecuencia, una delta de Dirac en el tiempo, es sumar todos los senos y cosenos con la misma amplitud. Entonces parece una cuestión recta. Pero lo que pasa en la naturaleza, y eso es lo bonito, en que tú me digas que es rápido, que es lento el terremoto, que pasa acá, que pasa allá, que es más largo, más chico, tiende a tener esta tendencia. Hay pequeños cambios, pero todos los terremotos tienen esto, todos los terremotos, acá esta frecuencia esquina es su finitud. Entonces, quizás lo que tú me preguntaste era esto. Si el terremoto dura muy poco, lo que va a pasar es que la frecuencia esquina va a ser de una frecuencia muy alta, pero va a tener el quiebre. O sea, el quiebre siempre está eso y siempre está esa caída. Ya, gracias, No profe. sé si te respondí. La, la, en el espacio de la frecuencia, el espacio dual, no del tiempo, está la información de la finitud del problema. O sea, el problema tiene una cosa
que la ruptura o el tiempo tiene una cierta duración, y esa queda en el espectro, y que esa información está en lo que es la transformada, que es lo que es la frecuencia esquina. Ya. Y, profe, o sea, por ejemplo, en la vida real nunca veríamos suceder un terremoto de, no sé, un 9.5 como el de Valdivia, suceder en, no sé, 30 segundos o 10 segundos. En principio no, po. En principio no, y es por este otro mono que les mostraba la clase pasada, en el cual si uno mira los terremotos que hay hasta ahora, o sea, compila muchos de ellos, uno ve que momentos, bueno, acá arriba está la magnitud, entonces la magnitud y la duración, y tú te fijas que la duración, si el terremoto es más grande en magnitud, la duración también va aumentando en este eje. Si fuera un 9,5, que estaría por acá, y tú dices 30 segundos, el punto tendría que estar por acá abajo. Y ahí es donde, ahí es donde uno viene el problema. O sea, uno no lo puede descartar. Esto tiene una dispersión, ¿eh? Igual ahí la dispersión es importante. Por ejemplo, si yo me paro en esta línea, que son los 5 y algo, hay unos que duran, no sé, ya voy a exagerar, 10 segundos y otros 1 segundo. La misma magnitud, variación de 10. Pero agregar más difícil. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de Japón del 2011, ese fue más chico de lo que se esperaba para su magnitud. Pero sí que sería un punto que estaría por abajo, pero igual hay una tendencia. O sea, ahora decir que un 9,5 que dura 5 minutos va a durar 30, es muy difícil, comienza ya a ser muy difícil por estas tendencias. Las tendencias tienen harta dispersión. Entonces tú, por ejemplo, me podrías haber puesto menos en aprieto y hubiera dicho, si el de Valdivia en vez de 5 minutos dura 1 minuto. Uy, ahí tal vez. Y ahí tal vez sería un punto que estaría más abajo, pero que no estaría por acá abajo. Eso. Bueno, gracias, profe. Era una duda que tenía porque me imaginaba como si podía pasar como un terremoto como el de Valdivia, así, como viendo como eh, el sismograma como más apretado, por decirlo así, como más compacto. Pero Claro. sería como muy Sería raro. algo, sería algo extraño. Tendría que ser la velocidad de ruptura muy grande. Cuando yo digo 3 kilómetros por segundo, claro, eso también varía. Tendrían que darse muchas cosas eh, fuera del promedio. Ahora, en sismología, yo insisto, los promedios son promedios y hay dispersiones grandes. Lo que pasa es que nosotros siempre colocamos las cosas en gráficos de log, entonces parecen más apretados de lo que son como uno piensa. El log engaña, aprieta todo. Aquí ven, las dos escalas están en logaritmo. Y las diferencias son del orden de 1, de 10 segundos a 1 segundo. Es harta la diferencia. Así que esas cosas se puede, pero son más normales, y lo que uno hace, la tendencia de lo que de dónde está el estado del arte actual, es incorporar esas variables, como tú dices, pero haciendo todo el análisis utilizando técnicas bayesianas, por ejemplo, donde uno coloca, por ejemplo, un 9,5 y dice, no sé, 5, o de aquí dice 5 minutos, pero con una cierta dispersión, y la dispersión un poco uno lo toma con los antecedentes que están acá. Entonces, al hacer eso, la probabilidad de que ocurra un terremoto que dure muy poco y sea de una magnitud grande va a estar incorporada, pero va a ser muy pequeña. Y así uno logra ir trabajando. Y si esto uno después lo requiere el uso para ingeniería, donde tiene que llegar a un resultado, le pregunta al tomador de decisiones, o entre algún grupo, se decide cuál es la probabilidad que se acepta para construir algo, la probabilidad de que falle. Y ahí, ¿cuánto te mueves? Entonces, en el caso que tú me diste, es muy probable que tu situación sea muy extrema, una probabilidad muy baja, entonces no se considere en la práctica y no alcance a estar en el resultado final.
Eso. Ya, bueno. Gracias. De nada. Bueno, miren, el lunes podemos hablar, porque no sé si lo hablamos, el principio del curso, que a mí me encanta, porque los terremotos acepta probabilidades y las acepta hasta un cierto valor, porque ese cierto valor hay que cortarlo. En algún momento hay probabilidad de que algo falle, y es porque nosotros, por ejemplo, vivimos con la probabilidad, bueno, ahora con la cuestión de los satélites ha avanzado tanto, y este ejemplo medio que nos sirve, pero hace 10 años atrás o 15, hay una cierta probabilidad de que a uno le cayera un meteorito en la cabeza, sin que le avisaran. Ahora tal vez a uno le van a avisar. Y esa misma probabilidad es una probabilidad que no es tan baja, porque han caído meteoritos en la Tierra, entonces hay alguna probabilidad de que a uno le caiga un meteorito en la cabeza. Es un poco la probabilidad de que un reactor nuclear falle. Entonces, más o menos por ahí están las variables que se aceptaban cuando se construían reactores nucleares y se llegaba a eso de unos 10.000, el terremoto más grande en 10.000 años. Cosas así. Así que al final de todo esto, en la práctica, uno tiene que llegar a ciertas tendencias de probabilidad donde uno tiene que de alguna forma dejar un margen de algo que falle para poder construir. Y esa ya es una decisión que toma de alguna forma que acepta la sociedad o las distintas sociedades. Eso, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, entonces, muchas gracias por haber estado en la clase. Me agradezco mucho, la verdad, y que tengan un buen resto de tarde, un buen fin de semana, y nos vemos el lunes. Un par de cositas más y que ojalá que puedan participar. Eso. Espero verlos el lunes. Así que hasta el lunes. Chao a todas y todos. Chao, profe, Chao, gracias. profe.